Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Referentes Políticos de Diario Despertar Entrerriano, esta sección donde vamos a estar charlando de interés general, de política, de cómo está actualmente nuestro país y la ciudad de Concordia. En esta nueva edición, en este nuevo punto que tenemos aquí en Diario Despertar Entrerriano, vamos a estar charlando unos minutos con el arquitecto Guillermo Marcone, quien gentilmente se acercó a nuestros estudios a charlar unos minutos. Marcone, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Gracias, Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por acercarte. Vamos a charlar un ratito, ¿te parece? Por favor. Abordar muchos temas. Dale, adelante. Una de las principales preguntas que tenemos es más que nada para conocer a los entrevistados, a los referentes de la ciudad de Concordia, y la pregunta es, ¿cómo te iniciaste en la política? ¿Qué te llevó a estar dentro de la política de nuestra ciudad y recorrer, por supuesto, también la provincia? Bueno, la pregunta es bastante particular en mi caso porque es la primera experiencia que hago en política, en la participación política. Si bien hice política desde que estoy en el secundario, nunca lo hice así abiertamente, sino siempre desde otro rol. Y también a partir de la gestión en clubes deportivos, de cuales he sido presidente, en instituciones intermedias, he participado de muchas comisiones. Pero en la política partidaria lo que a uno lo lleva, lo motiva, es indudablemente la situación que vive el país. Claro. Yo tengo hijos adolescentes y un poquito que ya están en la universidad, y yo veo lo que está pasando con la juventud y es algo alarmante. Nosotros que somos hijos de inmigrantes, pero somos padres de emigrantes, creo que es una chispa que a uno le enciende casi la obligación de comprometerse a participar en lo que es el mejorar la situación social, y todo eso se hace con la política. Y hoy hay un gran rechazo a la participación política, la gente está muy cansada, pero creo que no hemos inventado un sistema mejor que la política, y hasta que no se invente ese sistema mejor, lo mejor es involucrarnos en la política, porque indudablemente la política no le está dando soluciones a la gente, a nosotros, a los ciudadanos. Entonces me parece muy importante que los ciudadanos se involucren en política para que esa grieta que hay entre la política y los ciudadanos se cierre, se achique, y en eso tenemos que colaborar todos, ¿no? Esta es tu etapa como persona que se está involucrando en la política, y justamente estás defendiendo al MID, al Movimiento por la Integración y el Desarrollo, ¿no? Exactamente. Un partido que en la ciudad de Concordia es joven, pero que viene ya de la década del 70. ¿Qué te llevó a estar involucrado dentro de este partido? Mira, un poco de historia familiar. Yo pertenezco al MID, no de ahora. Ya te decía, en el secundario, cuando tenía 15 años, yo participé en el año 83, cuando fue el advenimiento de la democracia y toda esa movida política que hubo, con mucho... Vos eras muy joven. Sí. No era nacido. Bueno, yo ya participaba en la juventud del MID. Y el MID tiene una historia muy rica, o sea, es historia. Pero los valores y lo que el MID promulgó siempre, hoy está más vigente que nunca, porque la necesidad que tiene hoy la sociedad, la necesidad que tenemos como conjunto, no hay nada que lo represente mejor que el MID. Pero básicamente en aquel momento nosotros trabajábamos por el abuelo de Rogelio Frigerio. Claro. El abuelo, fundador, ¿no? Fundador junto a Frondizi, presidente de Rogelio Frigerio, abuelo fue el ministro de Economía de Frondizi en su presidencia, y juntos fundaron el Movimiento de Integración y Desarrollo. La participación de Rogelio en esto nos motiva, él nos incentiva a que lo hagamos, a la refundación del MID, claro, y a su participación dentro de Juntos por Entre Ríos, porque creemos que va a jugar un rol importante el hecho de darle permeabilidad al espacio, un espacio que estaba por ahí signado por dos partidos. Esto lo que permite es que otros sectores se puedan integrar, que quizás no se sentían representados por el PRO, por la Unión Cívica Radical. Esto le abre la puerta a muchos sectores de la sociedad que quieren participar, que comulgan con las ideas de Juntos por Entre Ríos, pero por ahí no encontraban el ámbito para participar. Claro. Y esta es una puerta más que se le abre para eso. Ahí tenés un poco de agua, Guillermo. Esto más que nada para ir conociéndote, para conocer también el partido aquí en la ciudad de Concordia. Y más que nada, una de las preguntas y de los temas que siempre está latente en la ciudadanía, en la sociedad de Concordia, y por la cual nos castigan mucho, es el tema de la pobreza, ¿no?, en nuestra ciudad. Sí. El movimiento, ¿qué piensas sobre este punto? Vos, como referente del movimiento, ¿qué opinión tenés al respecto?
Y es lamentable, ¿no? Es lamentable. Creo que el factor más importante que cualquier sector político tiene que atender. Y no es producto de la casualidad, porque acá se habla siempre de la pobreza, de los márgenes de pobreza, del 50% de pobreza y del 60% de pobreza infantil, lo cual es más que alarmante, de llevar ese con mucho peso el hecho de ser la segunda ciudad más pobre de la provincia, del país, perdón. Nosotros creemos que el factor se ataca solamente con educación, con producción y con participación ciudadana. La participación ciudadana es esto, involucrarnos en resolver el problema, que cada uno desde su lugar, de donde quiera, de donde se sienta útil, participe en la solución del problema. Pero básicamente tenemos que hacer un diagnóstico de qué nos lleva a tener esa pobreza. Y la pobreza nos lleva las políticas públicas que se han venido aplicando en los últimos 40 años en la ciudad. Porque no hay otra razón, porque no pasa lo mismo ni en Federación, ni en Chajarí, ni en Colón. Y nosotros en el medio, habiendo sido la perla del río Uruguay en los años 80, la ciudad donde venían a atenderse a los médicos de Concordia, venían a buscar profesionales de Concordia, pasar a ser una ciudad que expulsa a la gente o que la somete a la pobreza, es porque indudablemente las políticas públicas que aplicamos fueron las incorrectas. Entonces nosotros lo que creemos es que tiene que haber un cambio de rumbo muy rotundo y el sistema político tiene que ser un aliado del sistema productivo, y el sistema productivo es el que va a generar el trabajo, el que va a generar las oportunidades, claro, el que va a generar la riqueza, y a partir de la riqueza se hace más sostenible la participación y la contención social. Pero si no, estamos viviendo en una burbuja en la cual creemos que todo se logra con contención social, con planes, con dádivas, que lo único que se ha hecho con ese tipo de políticas es someter a la gente a la pobreza, más que sacarla de la pobreza y darle libertad e independencia. Que es lo que te permite, esa libertad y la independencia te la permite cuando vos tenés un trabajo en blanco, un trabajo sustentable. Entonces, creo que o fue un error estratégico político, o fue una estrategia política. Debido a esto te uno dos preguntas en una, que van en relación al desarrollo productivo y a las fuentes laborales. Con estas dos cosas podríamos salir, o al menos asomar un poco más la cabeza arriba del agua para salir de esta pobreza que tenemos. Sí, yo creo que es un proceso muy largo, ¿no? O sea, estos 40 años que nos llevaron a esta situación ahora no se van a revertir en 4 ni en 8. Claro. O sea, pero sí lo que podemos hacer es cambiar el rumbo. El cambio de rumbo genera incentivo. Si uno tiene que ir rubro por rubro trabajando. El rubro, vos trabajás turismo y tenés que generar las condiciones a partir de una reforma impositiva, que es la que estamos pensando para Concordia, de incentivo a la inversión turística. Tenemos las condiciones turísticas, pero también tenemos las condiciones para generar otras situaciones de promoción industrial, como la construcción. Siempre doy este ejemplo porque es el que me claro, compete. Pero no puede ser que una persona que viene a invertir a Concordia y viene a hacer un edificio de 10 pisos, la municipalidad, en vez de recibirlo como un inversor, lo reciba con un impuesto. Claro. Un impuesto a la inversión, claro, que se llama, en el caso de la construcción, se llama derecho de construcción. Entonces, indudablemente los valores se han cambiado. Se ha visto al inversor como un potencial, una víctima para extraerle lo más que se pueda, en vez de apoyarlo al inversor para que contagie a otros inversores, porque si no hay empresa no hay empleo. Claro. Entonces tenemos que aliarnos con la empresa, siempre respetando las cuestiones laborales. O sea, nadie está hablando de un marco que no sea dentro del más estricto control desde el Estado, claro, de cumplir con las leyes. Pero sí tenemos que ser aliados de los sectores productivos, porque van a ser los que van a generar esos puestos de trabajo que van a sacarnos de la pobreza, ¿no? Estar alineados. Sin duda, el trabajo tiene que ser de aliados. Por eso te digo la palabra, en vez yo creo mucho en la palabra alianza, en la unión, en el trabajo conjunto. Claro. El sector, por ejemplo, el sector del turismo, en un momento cuando se generó esa alianza entre el sector privado que hizo el pozo termal, el sector privado que invirtió en empezar a generar las primeras termas, obviamente desde el Estado se apoyó con las leyes necesarias para que eso se pueda llevar adelante. Hubo toda una construcción en torno a las termas, de inversión, de bungalow, de hoteles, de centros turísticos,
que ese es el proceso productivo al que uno quiere aspirar, en cada rubro, porque lo mismo se puede aplicar para el sector industrial, para el sector productivo, para el sector del citrus, del arándano, pero si nosotros a cada sector lo vamos asfixiando impositivamente, le vamos poniendo trabas, lo vamos terminando, hemos logrado llegar a lo que pasa ahora, que no hay más inversión. ¿Viste? El citrus migró para otro, para Federación Chajarí, Corrientes. El arándano migró para Tucumán, y así se nos van. O sea, expulsamos a los inversores. Recién mencionabas al comienzo de la charla, somos familiares de inmigrantes y somos padres de personas que se quieren ir del país. Claro. ¿Crees que este tema de la falta de fuentes laborales, de la poca capacidad que tenemos, es uno de los grandes motivos que tenemos para que los jóvenes se vayan? No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Mirá, los jóvenes, es lindo hablar con datos. El 50% de los chicos, o sea, de cada 10 chicos, 5 no terminan el secundario. Claro. O sea, 5 están afuera del sistema, condenados a una situación difícil el resto de su vida. De los otros 5, solamente el 16% de esos 5 termina el secundario entendiendo lo que estudió. Claro. O sea, quiere decir salir preparado realmente y habiendo entendido en tiempo y forma, ¿no? Para lo cual fue preparado. Y coincide exactamente con la relación laboral. El 85% de las personas jóvenes no consigue trabajo. Solamente un 15% consigue trabajo, y del 15 al 26 tiene trabajo en blanco. Claro. Entonces, indudablemente la educación y el empleo van de la mano. Y ahí es donde está el Estado, el rol del Estado en generar una buena educación, contener a los chicos dentro del colegio y que lleguen a un resultado satisfactorio al final del secundario, porque eso es lo que le va a permitir insertarse en el mercado laboral. Pero para eso tiene que haber empresas que los empleen a los chicos. Claro. Y para eso también el Estado tiene que jugar un rol fundamental, que es el de alianza que te decía, con el sector productivo. Si eso no trabaja todo junto, es realmente va a ser un programa de lo como venimos haciendo, de parches. Claro. Y es alarmante también los datos que recién brindabas con respecto a la educación, ¿no? Hacer foco en lo provincial, pero en lo local también. ¿Qué propuesta o qué visión tienen, más allá de los números, ¿no? Sobre el tema educativo en la ciudad de Concordia y en la provincia, ¿no? Claro, nosotros el diagnóstico que hacemos es ese. Y yo creo que lo que tiene que hacer uno desde el Estado es asignar cuáles son las prioridades. Creo que eso es algo que tiene que ser esencial. Claro. Si uno pone como prioridad el sistema educativo, trabajar en que no haya deserción estudiantil, en el apoyo económico a todo el sistema educativo, no solamente en el sueldo del docente, que es por ahí lo único que se termina hablando, sino también en la infraestructura, en la llegada, en el conocimiento, en el mantenimiento del chico dentro de la escuela, con un seguimiento individual de cada chico. Acá hay chicos que dejan la escuela y nadie le va a preguntar a la casa por qué, a su casa por qué, cuál es el motivo que dejó, por qué no vuelve. No puede ser que la mayor contención educativa se dé por la copa de leche, por el merendero. O sea, tiene que ser porque y es lo que pensamos trabajar en el incentivo que el chico tiene de ver en el futuro, que eso es lo que le va a permitir salir de la pobreza. ¿Y cómo podríamos atraerlo al chico para que vuelva a la escuela? Yo creo que un trabajo, como te decía, puntual, es chico por chico. No puede ser tiene que ser una política de trabajo puntual. Claro. Chico por chico. El docente tiene a su cargo 40 alumnos, puede tranquilamente hacer un seguimiento uno por uno con una asistencia social, claro, o un asistente social que haga el trabajo de la coordinación con los padres, de ir a explicarle al padre por qué el hijo tiene que ir a la escuela. Ese trabajo tiene que ser uno por uno, porque es el trabajo más importante que necesitamos llevar adelante en cuestión política. Claro. Sin educación no hay futuro, pero no hay futuro para ese chico, sin duda la duda que ese chico no tiene futuro, pero tampoco para la sociedad. Claro. Una sociedad en la cual la mitad de los chicos no termine la escuela es una ciudad sin futuro, es una ciudad sin trabajo calificado. El mundo hoy se disputa en trabajos altamente calificados. Hay 2.500 chicos que trabajan para el exterior. 2.500 personas hoy brindan servicios de software para el exterior. Nosotros necesitamos potenciar eso, potenciar el trabajo en software, potenciar el trabajo en nanotecnología. El mundo va por ahí y nosotros estamos expulsando a los chicos de la escuela. Claro. ¿Por qué? Porque los padres no tienen resuelta su situación económica. Entonces el tema escolar
pasa a ser secundario del chico. El padre está viendo cómo comer, cómo pagar la luz, cómo llegar a fin de mes. Entonces, indudablemente, es lo que te decía cuando empecé el relato, indudablemente las prioridades son las que tiene que tener claro un gobierno para llevar adelante las políticas. Y creo que la educación es la prioridad. Es la prioridad. Sin duda alguna. Más allá de distintos puntos, como por ejemplo la pobreza, que también se podría sumar a este tema que venimos hablando, de que la falta de escolaridad que tienen los chicos los llevan también a otros índices. Sin lugar a dudas, yo creo que, por eso te decía que tienen que trabajarse todos juntos. Claro. La pobreza y la educación se trabaja también aliada a la inversión, a la generación de empleo. Bloque, digamos. Indudablemente el trabajo del Estado es un trabajo en conjunto de todos los sectores. Pero si hablamos de prioridades, indudablemente la educación es la que nos va a marcar la diferencia en el futuro. Claro. O sea, nosotros podemos hoy asistir que se hace y hay que seguir haciéndolo. Mientras se vaya generando ese cambio de trabajo por asistencia. Pero esa asistencia no puede ser eterna y está comprobado que no le resuelve el problema a la gente y mucho menos al futuro. Porque hoy puedes tener un plan que te permite sobrevivir hasta fin de mes, pero si ese chico no está escolarizado, ya viene otro problema abajo y mucho más grave. Porque entonces creo que es un trabajo conjunto, pero con prioridades claras. Educación, empleo, lucha contra la pobreza y alianza con los sectores productivos y de inversión. No sé cómo venimos de tiempo, nos queda un minuto, porque la primera pregunta después en el segundo bloque va a ser algo que va relacionado a tu profesión, que es el desarrollo urbano. Sí. Vamos a tener un tiempo para charlar interesante, para ver cuál es tu visión sobre el desarrollo urbano de la ciudad de Concordia y cómo pensás, siendo arquitecto, el plan que tenemos para nuestra ciudad. ¿Te parece? Perfecto. Dale.